Pues ya estamos en la clase 3 de la formación del carácter del líder. Estamos en la página 7 del manual y vamos a arrancar ahí y luego cuando termine la página, pues vamos a hacer una pequeña pausa para ver algo de lo que dice la Biblia en cuanto a ser de un carácter débil o carácter fuerte, las debilidades, sobre todo lo que habla Pablo en Gálatas. Y bueno, vamos leyendo ahí, dice temperamento, carácter y personalidad. Son las tres cosas que debemos ver y analizar. Dice el temperamento. Es la combinación de características con las que nacemos y que afectan subconscientemente el comportamiento humano. Estas, dejen ponerlo menos grande para que no tengan que estar brincando de hoja en hoja. Permítanme un segundo. Lo tenía con letra muy, muy grande porque estaba copiando unas caritas que vamos a ver ahorita, pero ahí está. Ahí está. Esas características están dispuestas genéticamente sobre la base de la cultura, nacionalidad, sexo y estos factores hereditarios. Y son transmitidos genéticamente. La manifestación de las características del temperamento es tan imprescindible como el tamaño o el color de los ojos y del cabello. Es decir, no podemos quitarlo, son parte de nuestra vida. Ya en las clases pasadas vimos que, en el ejemplo que les di, como hay quienes nos echamos a correr cuando hay un disparo, un trueno, y quienes salen a enfrentarlo, ¿no? Entonces son las diferentes formas de enfrentar. Eso es en cuanto al temperamento. Luego, carácter. Denota el verdadero tú, es decir, cómo eres realmente. Es el resultado del temperamento natural modificado por la instrucción, educación, actividades básicas, creencias, principios y motivaciones recibidas en la infancia. Es decir, el temperamento se puede moldear a través de un carácter. Un carácter, dijimos, un carácter fuerte es aquel que moldea y sabe controlarse ante una circunstancia difícil. Hoy vamos a ver esta parte. Y por último, tenemos la personalidad, aunque tiene que ver con las dos cosas y a veces está muy mezclado. Ahí dice personalidad, es la expresión externa, ¿sí? De la persona. Puede ser o no lo mismo que el carácter, dependiendo de lo genuino que seamos. Es decir, la personalidad a veces sí es lo mismo que el carácter cuando nosotros tenemos un carácter eh, totalmente honesto y entonces realmente la personalidad nos pueden ver cómo somos si somos transparentes. Y aquí dice, eh, con frecuencia la personalidad es una agradable fachada que esconde un carácter desagradable o débil. Es decir, ah, estamos muy dados a las máscaras, ¿no? A ponernos como personas que tenemos una forma, pero en realidad detrás de esto, pues debe haber esto que dice aquí. Por eso estamos en la formación del carácter del líder. Exactamente en este momento estamos aquí. Y aquí viene en el manual algo que está entre paréntesis, que quisiera remarcar. Y ya vamos a la Biblia. Después de esto dice, muchas personas pasan por la vida aparentemente, muchas personas pasan por la vida aparentemente, aparentando ser las personas que ellos creen que deben ser, o las que quieren mostrar a los demás que son, en lugar de actuar como realmente son, es decir, las apariencias. Este paréntesis es importante porque tenemos aquí las famosas apariencias. Ustedes saben que nuestra sociedad es muy dado a tener apariencias, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Ahora sí vamos a la parte bíblica que quisiera tomar aquí un segundo antes de pasar a la página 8. Dice, esta es una fórmula para el caos mental y espiritual. Tiene su origen en el seguimiento de la fórmula humana para una conducta aceptable, que pone su énfasis en lo externo. La Biblia dice, es decir, esto que vimos arriba es un caos, lleva a una destrucción y tenemos que ver lo que dice la Biblia. El hombre mira lo que está dentro de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primero de Samuel 16:7 y el Proverbios 4 que dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso iniciamos este curso con ese versículo, el consejo de Pablo a Timoteo,
que le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo. Así es. Y ahora sí vamos, antes de brincar al renglón, al siguiente, ah, bueno, resumiendo, el temperamento es la combinación de características con las que nacemos. El carácter es nuestro temperamento civilizado, el carácter es nuestro temperamento civilizado y la personalidad es el rostro que mostramos ante otros. Y ahora sí vamos a los tipos de temperamento. Esto lo vamos a ver aquí brevemente y luego lo vamos a analizar con más detalle en la última clase cuando hagamos un análisis de nuestros temperamentos. Ahí se los mandé al grupo para que ustedes lo puedan ver, este dibujito. Y hay los diferentes temperamentos. El primer temperamento que tenemos, y dice que vayan al anexo, ahorita vamos a ir ahí al anexo para explicarles un poquito, y es el temperamento sanguíneo. Esto es una clasificación muy vieja, que actualmente ya no tiene, pues ya hay otro tipo de clasificaciones y otros estilos para clasificar, pero aquí a nivel de consejería pastoral y para vernos a nosotros mismos nos ayuda mucho para saber cómo somos. El carácter sanguíneo se trata de aquella persona que es cálida, amable, que como ven la carita ahí está siempre sonriendo y feliz, ¿no? Ese es el sanguíneo. Por otro lado tenemos el flemático. El flemático es también una persona amable, pero es más equilibrado y lento en su forma de actuar. O su carácter o su temperamento va, como dicen por ahí, parece que no le corre a torre por las venas. Es decir, una persona con más calma, flemático. El colérico es el que decimos nosotros se prende rápido, es de mecha corta. Y el melancólico es aquel que siempre está pensando pesimistamente y de esta manera lo maneja así. ¿De acuerdo? Estos 4 temperamentos los tienen hasta el final. Voy a poner un segundo antes de pasar a la parte de la reflexión bíblica. A ver, manual. Ok, se lo voy a poner aquí rápidamente. La página 34 de su manual. En la página 34 de su manual. Van a ver ustedes este circulito seguramente. Sí, es exactamente, Manuel. Y ¿de qué se trata esto? Esto lo van a poder ir haciendo ustedes con calma. Como dice ahí, tómese un tiempo, relájese, no lo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Porque son muchos aspectos, se requiere de dejar un tiempo. Sí, vayan adelantándolo por ahí, denle un tiempo para esto. Ya cada clase voy a volver a recordar de este cuadrito y voy a pedir que me digan cómo van en su cuadrito. Y fíjense ustedes, lo voy a poner en pantalla para que se den cuenta. Voy a poner un ejemplo arbitrario, pues, pero al fin un ejemplo. Y vean ustedes ahí como este cuadrito que tienen ustedes ahí, eh, déjenme, es este de aquí, es este. Ahora sí, parece que ahora sí lo ven, ¿verdad? Es el mismo que me estaba mostrando ahí la hermana Elvia. Y si se dan cuenta ustedes, voy a acercarme un poquito más para que lo vean más cerquita. Tiene unas letritas muy chiquitas que para nosotros los cieguitos no podemos ver. Pero de lo que se trata es, por ejemplo, miren ustedes, para que quede claro en el trabajo que van a hacer. Voy a poner el ejemplo aquí, voy a poner el primero aquí, voy a arrancar de aquí. El 1 es hasta acá abajo, ajá, este es el 1, y acá abajo es el 1, y el más delgadito, en optimista, aquí está optimista arriba, del mero centro optimista, ven ustedes, y cuando ustedes vean van a empezar a trabajar, por ejemplo, de ahí conforme a las manecillas de reloj. Entonces, si ustedes son
poco optimistas van a poner aquí el 1. Si son muy optimistas van a poner el número 5. El de hasta arriba, van a llenar el cuadrito más gordo, más grande, ¿de acuerdo? Y así se van a ir con cada uno de ellos. ¿Para qué? De preferencia con un color bonito, azulito, verdecito. ¿Para qué? Para que al final ustedes vean, si yo tuviera todos los de arriba, ¿verdad? Todos los de arriba, que dice abierto, optimista, poca puntualidad, impulsivo, entonces soy más sanguíneo que colérico. Entonces, para que ustedes se den cuenta qué tipo de temperamento tiene. Esto es para ver lo del temperamento. Esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de la clase. Cada clase lo voy a tratar de explicar para que ustedes se den cuenta de qué se trata y vayan trabajando en eso. Una pregunta, Paz. Sí, sí, dígame, pastor. En este aspecto, podríamos tener varios, puede ser sanguíneo, melancólico, o es necesario que sea más de uno. No, vas a ver que hay una combinación, ya lo vamos a Ajá. ver en la última clase. Vamos a retomar la página que ahorita nos brincamos, que dice que nos vamos a brincar en la letra E, donde dice, él escriba aquí el resultado y puede ser eh, principal, secundario, latente y ausente. Ajá. Esa es la característica que le vamos a dar, de acuerdo a los numeritos que tengamos. Si tenemos más arriba el de sanguíneo, pues somos más sanguíneos. Si es el de colérico, el colérico. La verdad es que vamos a ver a lo largo de la clase que hay una combinación muy interesante entre ellos. Hay todo un estudio acerca de estos. Hay algunos libros cristianos que hablan de esto. Y como les decía antes, nos ayuda un poquito a entendernos a nosotros mismos. Desafortunadamente, este estudio y estos test ya están muy obsoletos, muy viejitos, y hay otras formas de hablar y tratar el temperamento y otras estrategias. Pero esto nos pueden ayudar a ver cómo soy y qué tengo. Y efectivamente, como decía el pastor Juan, puede ser que yo tenga el colérico como principal, pero a lo mejor como secundario tengo el flemático o el melancólico. Y eso va a ser una combinación muy interesante, ¿verdad? Porque puedo prenderme, pero también puedo como reflexionar al mismo tiempo, es decir, no todos los temperamentos. De hecho, es tan extenso esto que por eso la ciencia del pensamiento de la mente humana actualmente utiliza ya no este sistema, sino otros sistemas para hablarnos sobre cómo es, por qué nos comportamos. El punto es por qué nos comportamos de cierta manera. Entonces, en la formación del carácter del líder, sí es importante para nosotros mismos saber cómo somos. Este test no se trata para andar poniendo etiquetas a los demás, ¿verdad? A veces estos libros, yo recuerdo una vez que un pastor estaba leyendo un libro de estos y a cada uno nos ponía etiqueta. Tú eres melancólico, tú eres colérico. Entonces, no, es para uno, pues, es para propiamente uno. Aunque Pablo sí, en lo que vamos a ver ahora, sí le puso alguna etiqueta, perdón, a algunas personas. Vamos a entrar a la meditación bíblica como acostumbramos en cada clase y vamos a Gálatas 3. Voy a leer algunos versículos y estos versículos nos van a hablar cómo el carácter del líder tiene que formarse, porque, porque tiene que ir cambiando su forma de pensar. A los Gálatas les llama Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense bien qué pregunta les hace aquí. Es muy, muy interesante, ¿no? Es decir, el carácter, nuestra formación como cristianos es importante que vaya formándose día a día, porque los mismos Gálatas habían empezado de una manera y van a terminar en otra. Vamos a ir a ver que este capítulo 3 de Gálatas habla y da el ejemplo de Agar y Sara y de sus hijos, como uno era bajo la ley y otro era bajo la carne, y cómo al final dice
Pablo, pues la ley no funciona mucho, pero sí funciona porque tiene una funcionalidad. Fíjense bien cómo en el 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la situación a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, el versículo 21. La ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hasta ahí nos quedamos en ese versículo 21. Bienvenida, Connie. Ahí los veo en un cuadrito chiquito. Entonces, fíjense qué interesante es esto. La ley, ya lo he mencionado varias veces, en la teología la ley tiene una función. ¿Qué es la función? La ley muestra el carácter santo de Dios. La ley fue dada por la transgresión, es decir, porque había gente que no podía cumplirla. Cuando fue dada la ley, ya en ese momento el Señor sabía que no le iba a poder cumplir el pueblo y dijo, estos son los sacrificios que vamos a tener para que tú puedas estar bien delante de mí. Estos sacrificios vienen según Hebreos a ser la sombra de lo que iba a venir con el sacrificio perfecto que estaba en Cristo. Pero los Gálatas, insensatos, como les dice, querían regresar a la ley, querían regresar a la parte donde ellos obedecían la ley. Esto lo vemos siempre en nuestra situación en las iglesias, ¿no? Siempre hay hermanos que siempre están pensando, ¿y para qué sirve la ley? Bueno, cuando nos hablan de este tipo de cosas, decimos, bueno, la ley muestra el carácter santo de Dios, la ley fue dada por la transgresión, pero fíjate bien lo que está hablando aquí la palabra. Dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es el 25 del capítulo 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, en ese tiempo había como maestros que les daban a los niños ricos, que eran los ayos o instructores, es nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley me muestra que soy pecador y que necesito la gracia salvadora. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es lo interesante, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Aquí viene una palabra muy interesante. Revestido es como aquel juez que se pone una vestimenta, ¿verdad? Un vestido y ya le da esa autoridad, como ahora que en nuestro propio país estamos a punto de cambiar de presidente a una presidenta, le van a poner una banda presidencial y esa banda va a ser la que le va a dar la autoridad. Cuando venga otro, pues le van a poner esa misma banda y así cada uno tuvo esa autoridad por esa investimenta. Cuando somos revestidos, es esto lo que está pasando en nosotros. Fíjense bien cómo la palabra revestido tiene que ver mucho con moldeados. De hecho, revestidos quiere decir esto, es un molde que se nos da. ¿Cuál es nuestro molde para vivir la vida cristiana? Pues Cristo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, lo que nos está diciendo aquí Gálatas, es lo que nos debemos estar revestidos. Dice, ahora ya están revestidos. Ajá. Y en este revestimiento que nos habla el 27, luego dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Este versículo 3:28 es maravilloso porque nos está diciendo la palabra, ahora Dios nos ve iguales a todos, como cuando en el original de nuestra existencia como Adán y Eva éramos el ser humano para todos. Es decir, ahora ya no hay una diferencia en razas ni en creencias, sino Dios nos manifiesta a todos, nos ve a todos por igual. Es decir, Él nos viene a salvar porque todos somos iguales. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué termina así este versículo Pablo? Porque algunos les decían,
a los hermanos que se hayan convertido. Si no se circuncidan, no van a ser salvos, ni son hijos de Abraham. Y Pablo está enojado con esto porque no es necesario cumplir la ley en este sentido. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, que nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutor y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, vean ustedes, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí juega Pablo con los diferentes categorías que había de hijos. Había hijos como la palabra que nosotros tenemos infante o gente que no sabe hablar, ¿verdad? Y tenía hijos como hijos íos, que era como hijo que ya había alcanzado la mayoría de edad. ¿Sí? Era un hijo que tenía una infancia que no tenía tenían que llevarlo de la mano, cuidarlo, pero había hijos que ya habían alcanzado la mayoría de edad. Dice, cuando ustedes reciben a Cristo, ustedes ya han alcanzado la mayoría de edad. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero del reino de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo no conocíais a Dios, viviendo a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, muchos de ellos querían volver a circuncidarse para ser cristianos. Muchos hermanos de Gálatas estaban siguiendo este pensamiento, por eso Pablo está enojado con ellos. Entonces luego ya viene el asunto de Sara y Agar, y viene algo muy bueno en el capítulo 5. Bueno, podríamos leerlo, pero pues la clase no es de esto, entonces dice 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para ellos el yugo de esclavitud era volver a circuncidarse, tratar de cumplir por circuncidarse, cumplir, porque nunca nadie va a poder cumplir. Tenemos que ser justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Pablo en Romanos, de tal manera que esta es la razón. Y entonces sí empezamos a formar el carácter del líder, dice el verso 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que nos pide esto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ya estuvimos hablando en un tema que nos propuso Dani aquí sobre esto de lo que dice Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, ¿verdad? Sí, nuestra naturaleza humana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y menciona adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a eso. Es decir, ya no quiere seguir con la lista, hay muchas cosas que manifiestan. Nosotros sabemos que manifiestan las obras de la carne en nuestra propia persona. A lo mejor no están en esta lista, pero muchas otras cosas manifiestan. Puede ser mi enojo, mis rencores, tantas cosas. Dice aquí cualquier otras muchas cosas acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tal
cosa no hay ley. Así, ahí paramos nuestra lectura de Gálatas 3, 4 y 5 y vemos que esto es la formación de nuestro carácter. Sin importar qué temperamento tenga, si soy colérico, como me quieran llamar, yo tengo la necesidad de formar un carácter de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Y esto es bajo las órdenes y reglamentos del Espíritu Santo. Sigamos en nuestro manual para ir viendo si brincamos las caritas ahí. Hoy me ando agripando. Y en el 8 dice, si tienes el manual, Pastor Juan, y me ayudas porque ya me gasté y lo boté un poco, dice breve descripción de los temperamentos y me lees esos párrafos hasta antes de la descripción de los temperamentos. Esos dos párrafos, cada temperamento y Ok, breve descripción de los temperamentos. Cada temperamento tiene fortalezas y según smhc.org. Perdón. Prendí aquí. Cada temperamento tiene fortalezas y debilidades que constituyen una parte distintiva de su estructura durante la vida. Una vez que una persona ha diagnosticado su propio temperamento básico, está mejor equipada para determinar qué oportunidades son las mejores para ella y cuáles son las debilidades naturales de las que tiene que ocuparse para evitar que le anulen su potencial y creatividad. Además, los cuatro temperamentos básicos descritos anteriormente son necesarios para la variedad y propósito de este mundo. No se puede decir de ningún temperamento que sea mejor que los demás. Gracias, Pastor Juan. Ningún temperamento es mejor o peor que los demás. Es decir, el que nos etiquetemos así no nos hace ni mejores ni peores. Simplemente nos hace manejar mejor las decisiones que tomamos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Y tiene, como ven ustedes, tiene fortalezas y debilidades. Eso es importante. Y necesidades. Vamos a empezar con el temperamento sanguíneo. ¿Qué es un sanguíneo? Dijimos aquel que es muy cálido, que es muy amable, muy juguetón, abierto. Dice fortalezas. Fíjense, una fortaleza, vamos a leer por las fortalezas primero. Y fíjense cómo es expresivo, atento, cálido, amistoso, hablador. ¿Saben? De personas que donde llegan ya están platicando con todos, entusiasta, cooperativo. Esas son sus fortalezas. Sus debilidades, ¿cuáles serían? Fíjense qué interesante. Normalmente las personas que están en esta categoría, como dijo el pastor Juan hace rato, no necesariamente tenemos uno solo. Podemos tener una mezcla y un cóctel de muchos, entonces tenemos que analizarlo y ver cuáles de las cosas nos afectan. Indisciplinado, emocionalmente inestable, improductivo, es tan jocoso y tan alegre que pues, no tiene tiempo para emocionante, egocéntrico, es una característica y creo que muchos de nosotros somos muy sanguíneos y sobre todo los varones, ¿verdad? Exagerado, esos son. ¿Y qué necesita? ¿Cuáles son sus necesidades? Bueno, pues mis necesidades son esa: paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Y esas son partes del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que leímos ahí en Gálatas. ¿De acuerdísimo? En Gálatas 5. Ahora, reacciones bajo presión. ¿Qué pasa? Les decía yo, bueno, una cosa es estar tranquilo aquí en la casa tomando mi tecito y otra cosa es que llegue alguien y me toca la puerta y me empieza a decir groserías porque dejé mi carro mal estacionado enfrente de su cochera, ¿no? Entonces, actuar bajo presión es muy distinto. ¿Y cuáles son las reacciones bajo presión? Dificultad para aceptar honestamente su culpa por sus errores. Yo creo que siempre buscamos un atenuante de lo que hacemos, ¿verdad? Siempre tenemos este rasgo en la mayoría de nosotros. Por su gran ego necesita admiración de los demás. Este es un asunto. Siempre está tratando de llamar la atención. Han visto personas que siempre quieren, no son sencillas, sino siempre tratan de llamar la atención. Contar el mejor chiste, estar siempre de esta manera. Carece de disciplina y se le facilita pasar su responsabilidad a otro. Es decir, normalmente son buenos gerentes, no hacen las cosas, pero
reparten el trabajo, ¿no? Alguien cuando vimos esta clase dijo, oye, pues el pastor debe ser bien sanguíneo siempre, estas son las características. Culpa a otros por sus errores, miente para salir de una trampa. Es decir, hay deshonestidad cuando cae en un asunto que es difícil. Este es el que dijimos sanguíneo. ¿Qué era el sanguíneo? Dijimos que es una persona cálida, que está madura. Ahora vamos al siguiente temperamento, el colérico. ¿Qué es el colérico? Ahí nos vamos a ver en las fortalezas y en las debilidades que el colérico es una persona que normalmente siempre tiene enojo. Así que dijimos la palabra de mecha corta, ¿no? No piensa, no madura las cosas. Si vean ustedes aquí en sus fortalezas, bueno, aunque parece que fuera malo el colérico, tiene fortalezas, mira, voluntad fuerte, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido, líder. Y miren, yo tengo un amigo que no lo puedo poner esta etiqueta, pero que sí es todo esto y es de sus grandes fortalezas. Yo lo reconozco a don Fede como una persona que tiene estas características. No puedo ponerle la etiqueta porque no estamos para poner la etiqueta, pero es excelente en todo esto y es buenísimo. Es organizado, es líder, es decidido, es productivo. Eh, y vean ustedes cuál es la debilidad. Es frío y no emocional. De un colérico le dicen ustedes, hoy estoy bien triste, pues qué pena me da tu caso. Padre, ¿no? Así es. Ahora, autosuficiente. Esto es, como es tan fuerte, tan organizado, pues no pide ayuda. Él solito puede resolver. Impetuoso, se echa a correr para todos lados. Dominante, no le pide permiso a nadie. Rencoroso, es una de las características que a veces más nos hacen. Gracias. Gracias. Tiene la cucharita para que la garganta me está resecando. Rencoroso. Y vean ustedes, por ejemplo, en lo personal, yo no me consideraría, si ustedes me dan la descripción de colérico, yo no me considero una persona colérica, pero yo soy muy sarcástico. O sea, tengo un rasgo por ahí, ¿verdad? Entonces, no eres de uno solo, sino más. Es un mecanismo de autodefensa, el ser sarcástico. ¿Qué es ser sarcástico? Pues ser sarcástico es no decir algo con broma, con sorna, ¿verdad? Decir, este tecito que está, si está muy caliente, decir, qué rico está, tan sabroso, lástima que no me lo pueda tomar por caliente. Ahí estoy siendo sarcástico, ¿no? Que no es el caso ahorita, porque es muy rico, muy sabroso, que mire, sí me lo puedo tomar. Irascible no quiere decir que le da risa, sino que se enoja rápidamente, ¿no? Que se, que no es racional, la palabra no es racional, es decir, no piensa las cosas con la cabeza, sino simplemente actúa así a la buena de Dios. Y esa característica de abajo es muy dura porque es la crueldad, es cruel, es una de las debilidades y si estamos en ese hay que trabajar mucho sobre la crueldad porque estamos. ¿Qué necesita? Pues necesita amor, gozo, paz, benignidad y bondad. Se dan cuenta que los dos temperamentos que hemos visto tienen mucho de lo que hemos visto en muchas personas, pero todos se refieren al fruto del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo interesante de esto. Y entonces, ¿cómo actúa bajo presión? Como el de arriba, ves que cuando está en bajo presión es impaciente con los demás, es terco, asume más lo que puede llevar a cabo, activista, pero no planifica. Esto crea atención a los demás. No borro aquí, no, pero hasta ahí termina. Este es el colérico, ¿verdad? Que está así en nuestras caritas que les mandé con cara de enojado. Siempre. Luego va dos que me afectan a mí, que soy parte de ellos, pero no necesariamente, como les dije, en los test que hicimos,
salí con esto como predominante y secundario el de abajo, pero no necesariamente estoy en todos ellos, también tengo rasgos desde arriba. Entonces, fortalezas, es talentoso, analítico, abnegado, industrioso, autodisciplinado. Esas son las fortalezas del melancólico. Pero tiene más debilidades que fortalezas, vean ustedes. Variable, es decir, yo lucho mucho con que empiezo algo, lo tengo que terminar. Además tengo aquí un cuaderno que estas son las cosas que tengo que hacer diario y las tengo que terminar. Variable, egocéntrico. ¿Se acuerdan que también el de arriba era egocéntrico? Eh, propenso a presunción. Es que a veces nos sentimos que somos tan buenos, que sabemos tanto. Eso es una debilidad. Uno pensaría es una virtud, no, es una debilidad, porque no sabemos nada más que nadie, ¿no? Yo les cuento mucho esta anécdota de este escritor de comentarios bíblicos que para presentar Cantar de los Cantares, que al final le dijo a alguien el comentario, ay, usted es la persona más sabia del mundo, más. Dijo, escoge 3 preguntas para responder. Y esta que no es pregunta la voy a responder porque me sirve para responder. Dice, la pregunta no es pregunta porque se me está halagando. Pero yo lo que quiero decir es que son más las cosas que ignoro que las que sé. Y miren, era un erudito increíble. Estaba dando una cátedra en una universidad de literatura, de lengua española, era un español con mucho conocimiento de los lenguajes bíblicos. Y dice, esto son más las cosas que ignoro que las que sé. Entonces, no debemos ser presunciosos en cuanto. Sabemos lo necesario y lo que el Señor nos enseña para edificación del cuerpo de Cristo, nada más. Esto es bien interesante, vengativo, porque cuando somos hacia adentro, el melancólico es hacia adentro, siempre está diciendo, híjole, ya me dijo esto, pero por acá no se la regreso, ¿verdad? Eso es ser vengativo. Susceptible, es decir, dicen acá, Guadalajara, de piel delgada, es decir, fácil. Nomás pasa alguien y le dice, está lloviendo y ya se siente que lo dijeron en contra de él. Teórico, es decir, siempre está pensando en la teoría, en las cosas que puede hacerse. Es normalmente insociable, prefiere estar en su casa metido que salir y socializar. Crítico, ¿verdad? Por eso también es el sarcasmo. Y negativo, o sea, todas las cosas van a salir mal. No ve la parte positiva. ¿Qué necesita? Pues amor, gozo, paz, mansedumbre y fidelidad. Esas son las necesidades que tiene cuando actúa bajo presión. Dice, tiene dificultad para sobrellevar las presiones. Tasas de mortalidad más altas o más cortas de edad. Es decir, la persona que es melancólica pues se guarda muchas cosas y esto daña su salud, ¿verdad? Eh, es negativo, crítico y suspicaz. Se critica a sí mismo tanto como los demás, orientado a la perfección, no a la producción. Esto es terrible porque algún día me han dicho a mí, ¿por qué no escribes un libro? Digo, porque lo revisaría tantas veces que nunca se publicaría. No es, no se trata de la producción, sino la perfección. Entonces, eso es malo. Eh, pone a su familia frenética, pues sí, naturalmente, una persona que siempre está encerrada para sí misma. Eh, también aquí tenía un amigo que era muy metido en sí mismo y llegaba a su casa de trabajar y se ponía los audífonos y la familia ahí haciendo sus actividades y él pues estaba en su mundo. Elimina la espontaneidad, espontaneidad y diversión con tanta planificación. Es decir, es tan meticuloso, tan planificado que no está dispuesto a nada. Y vamos al último temperamento, por lo menos de estos 4 temperamentos básicos. Sabemos que hay combinación de ambos, que hay diferentes temperamentos aún fuera de estos que estamos viendo, y nuevas categorías que nos da la ciencia de la mente humana. Pero fíjense, el flemático. ¿Qué es un flemático? Dijimos que el flemático era aquella persona que es lento y equilibrado y decíamos que casi no le corre sangre sino atole por las botas, ¿no? Entonces, muy tranquilo.
sosegado, tranquilo, plácido, fiable, objetivo, diplomático. Eso es muy importante en los diplomáticos. O sea, son políticamente correctos, nunca dicen algo que es incorrecto, eficiente, organizado, práctico, humorístico, es ese humor fino que se tiene, pero sus debilidades también son problemas. Sin motivación, moroso, es decir, que es una persona amorosa que te dice, sí, voy a hacerlo, pero mira, dentro de 5 años o 15 voy a terminar de hacer lo que estoy haciendo. O sea, no les corre tiempo, ¿verdad? O voy a ir a tu casa, un día de estos voy a ir a tu casa, es decir, son así lentos, ¿verdad? Nuevamente egoísta, mezquino, solamente piensa en autoprotector, ¿verdad? Generalmente este tipo de personas están muy preocupadas por su salud y tienen investigando de qué se van a enfermar, indeciso, no toma decisiones, temeroso, ansioso. ¿Y cuál es los frutos del espíritu que debe tomar? Amor, paciencia, bondad y fe. Sí, bondad y fe. Reacción bajo presión. Su tranquilidad es excesivamente exasperante. Su tranquilidad es exasperante. Realmente lo ven ustedes que llega y le dice uno, mira, ya se está desbordando el río, hay que salir de la casa. Ahí voy, con calma, ¿verdad? O sea, no corre, ¿no? O sea, así somos muchos. Entonces, pues la familia se desespera. Huyen de las situaciones, evitamos las situaciones. Aún las situaciones muy difíciles. Yo tengo parientes que, tristemente, lo que hace cuando muere algún familiar, es decir, ustedes encárguense, yo ya no quiero saber nada. Para mí, yo ya me despedí, ya, hasta aquí. Ya, huye uno de sus responsabilidades de esta situación. Son tercos, ¿verdad? Como yo comprenderé, son tercos, y como algunas personas que ahora nos gobiernan son tercos. O sea, dicen una cosa y siguen insistiendo en lo mismo. Ya no escuchan razones. Eh, echan la culpa a otras personas por sus errores. Escapan de la realidad del mundo, de la fantasía. Sueñan despiertos. Esto es muy característico, es decir, están pensando en que están viendo la situación y están pensando en que van a ir a la luna y que van a poner allá una estación de cafetería y puros sueños, dirían sueños guajiros, ¿verdad? Entonces, esa es la forma. ¿Y qué necesitan personas así? Y no es malo soñar, ya la clase pasada dijimos que hay que tener sueños, pero necesita amor, paciencia, benignidad y fe. Y ahí ya lo leímos en Gálatas capítulo 5. Bien, esta clase va a ser más cortita porque ando medio agripadín, pero sí logramos llegar a donde quería. Ponemos rayita ahí, vamos muy bien. Nuestra clase siguiente es la unidad 2, que es la combinación de temperamentos. Y si dan cuenta, vamos a leer lo de la última página para ahí poner rayita y seguir en la página que nos va a corresponder nuestra propia combinación de temperamental, lo que decía el pastor Juan. Es decir, no solamente tenemos uno, después de conocer el resultado del test que les dije que teníamos que ir haciendo o ir buscándolo, reúnase en equipo con otras personas que tengan una misma combinación temperamental y lean juntos la descripción que se les proporciona. Esto lo vamos a hacer en la última clase cuando vaya a la presencial. Vamos a retomar esta clase para ver sus tests y vamos a tratar de trabajar. No para juzgarlos, sino para decir, mira, yo he caminado por aquí con esto, he mejorado con esto. Responda las siguientes preguntas después de compartan sus respuestas en equipo. Y aquí están las preguntas que vamos a ver en la siguiente clase. Ya se las voy a traer con mis respuestas. Ya tengo yo mis respuestas cuando doy la clase y van a compartirme ustedes cuando escuchen, no necesitan trabajar, escribir. Dijimos que aquí no era tarea, pero parece que este módulo dijimos que necesitamos un cuaderno y tenemos que escribir sobre
sobre el manual, ¿verdad? Así es como vamos aprendiendo ahí. Entonces, yo voy a dar mis respuestas y cuando yo dé mis respuestas, ustedes van a tratar de pensar en lo mismo de acuerdo a su propio temperamento, a su propia situación, como son en la vida. Así que no se apuren por escribirlo, sí, preocúpense por ir viendo su temperamento, el test más o menos, a ver cómo les va quedando, qué es, hacia dónde están inclinados, y ya con esto nos va a ayudar para cuando lleguemos al final del curso, aprovechar mucho esto de los temperamentos. Recuerden que los temperamentos son para nosotros la formación del carácter del libro. Esto no nos hace psicólogos, ni este test no nos ayuda a estar criticando a la gente, a nuestros parientes o a nuestros hermanos en la fe. Esto nos ayuda a crecer nosotros mismos como personas y ser mejores cada día. Y así llegamos al fin de lo que dice Pablo en Gálatas. Siempre me gusta terminar con esta parte que es parte de nuestro temperamento. ¿Cómo leer Gálatas sin revisar este final del capítulo? Porque fíjense, dice 5:22, del fruto de los que acabamos de leer y aplicar, ¿qué es lo que necesita, verdad? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya nuestra vida ha sido crucificada las pasiones y deseos. Este versículo de aquí es muy importante. ¿Quiere decir que los cristianos ya no tenemos pasiones y deseos? No, dice que tenemos pasiones y deseos, pero que los hemos crucificado. Ahora, crucificado no quiere decir que los clavamos y si yo tengo la tentación de robar, me agarro, me golpeo la mano, ¿verdad? Para crucificar de esa manera. No, no, se trata de darme cuenta y no caminar para allá conscientemente. Es decir, conscientemente saber que ya no voy a ser el mismo que antes. He sacrificado las pasiones y deseos. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esto no es necesario tener un espirómetro en nuestra iglesia para que lleguen los hermanos y nos toquen, mira, sí está espiritual. Eso se ve en nuestra actitud, en nuestro caminar, en lo que reflejamos diariamente. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta es una cosa muy importante. ¿Dónde se manifiesta nuestro carácter cristiano y nuestro buen carácter? ¿Saben dónde se manifiesta? En la comunidad con los otros. Ahí, en nuestra relación con los otros. Acá acabamos de tener la escuelita bíblica de vacaciones, una semana o 2 semanas antes que ustedes, por eso no fue mi esposa esta vez. Y cuando yo llegué estaban ustedes en la clausura de la escuelita bíblica. Y yo les decía a ustedes, ¿se dan cuenta que la escuelita bíblica es una bendición de Dios? Pero saben ustedes que esto genera muchas tensiones. Y ahí se manifiesta el carácter de cada persona. ¿Sí? ¿No es así, Conchita? Que nos ponemos tensos con tanto trabajo, con tanta presión. Y ahí sale nuestro carácter y es cuando el Señor dice, ay, mira, vamos a formar. El pastor Juan también sabe, ¿no? Que estuvo muchos años trabajando con lo de las cajitas de los niños. ¿Cuántas tensiones se dan en eso? Uy, te lo digo porque yo aquí vi con los hermanos. Yo nunca he estado en eso, pero me daba cuenta con los hermanos de aquí, pobres. Y todavía seguimos, pastor. Te voy a decir, Dios les bendiga, hermano, por su ministerio, porque realmente es muchas tensiones. Ahora, ahí es donde se manifiesta el carácter del líder, ¿verdad? Necesitamos de esto. Entonces, ¿dónde se manifiesta el carácter del líder? En la comunidad, en el trabajo de la iglesia. Y en el trabajo de la iglesia a veces encontramos personas que no tienen el nivel espiritual. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Excomulgarlos, ponerlos en disciplina. Cuando alguien dice, lo voy a disciplinar, digo, no ha leído Gálatas. Porque Gálatas dice aquí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Y con esto ahora terminamos nuestra clase de los diferentes temperamentos y queremos ayudar a nuestros demás hermanos en el cuerpo de Cristo para estar ahí listos para edificarnos unos a otros.